virólogas y epidemiólogas más importantes de la República Argentina. Integra la mesa que en estos momentos consulta el presidente de la Nación cada vez que se toma la decisión de ampliar o no la cuarentena. En este caso se sigue ampliando, ¿no? Es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, infectóloga pediatra, y le agradezco enormemente que nos haya atendido. Ángela Gentile, ¿cómo le va? Buen día. Nicolás desde La Rioja la está saludando. ¿Qué tal? Un gusto, Nicolás. Un saludo para toda La Rioja. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y un honor que podamos conversar con una persona que tiene tanta relevancia en estos momentos, porque el presidente los consulta a ustedes cada vez que hay que tomar una decisión. ¿Cómo estamos en estos momentos, doctora? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo evalúa el avance? Bueno, el avance es satisfactorio. Nosotros estamos con un aumento del número de casos en forma controlada y con realidades epidemiológicas diferentes, porque toda la zona de capital y conurbano es una zona de alto riesgo, con más del 70% de los casos, pero hay muchísimas provincias que realmente no están teniendo casos, o bien son muy pocos, no hay una curva ascendente, es decir que en cierta forma estamos con diferentes realidades epidemiológicas, y es por eso entonces que las medidas son diferentes. No es lo mismo flexibilizar las acciones en el conurbano y en capital que flexibilizarlas en algunas ciudades del país o provincias en los cuales prácticamente no hay casos o muy pocos. Así que eso es muy importante, pero globalmente el país está teniendo una curva controlada que nos ha permitido obviamente preparar todo el sistema de salud para poder atender en tiempo y en forma. Doctora, y en lo que se refiere a las proyecciones sobre cuándo va a llegar el pico máximo, que es creo la preocupación que tenemos todos los argentinos, ¿cómo lo ve usted? La idea es que ahora empiece el ascenso del número de casos controlado, pero va a haber ascenso, va a haber más casos, pero más que un pico esperamos una meseta que va a ser más visible en la segunda quincena de mayo. Así que eso es lo esperable y lo que hemos tratado de que este ascenso sea controlado, pero tenemos que estar absolutamente preparados para este aumento de casos que se va a dar, por supuesto, sí o sí. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Acá en la provincia de La Rioja nosotros tenemos el acumulado de 52 casos detectados, pero yo le quiero preguntar sobre dos últimos que el gobierno ha dado a conocer que se investiga el contacto, ¿no? Los demás siempre se mencionaba que era un contacto con un caso anterior. Cuando no se sabe el contacto, obviamente se sospecha ya del contagio comunitario. ¿Qué hay que tener en cuenta en una situación así, cuando ya hay dos casos de estas características? Bueno, lo más importante es una buena investigación epidemiológica, porque antes de tener una diseminación comunitaria, uno tiene un paso previo que es, todo lo que es el contagio local o la circulación local, lo que se llama circulación local por conglomerado. ¿Qué quiere decir? En grupos más o menos reducidos, en los cuales, si bien la cadena epidemiológica se pierde, también es verdad que están ubicados de una forma tal que uno los puede agrupar. No creo que La Rioja esté en franca circulación, pero es fundamental hacer la investigación epidemiológica para armar la cadena de transmisión caso a caso, porque eso implica que uno detecta contactos, los ubica en aislamiento y con eso va haciendo que el virus se transmite más lentamente. Es fundamental identificar, aislar, identificar contactos y con eso enlentecer la transmisibilidad. Y me parece que eso es importante y pienso que es lo que están haciendo. Sí. ¿Y qué es lo más recomendable? Porque acá se plantearon dos problemas, ¿no? En un primer momento, cada caso confirmado se lo mandaba a la casa, obviamente aquellos casos que no necesitaban atención médica, y se lo aislaba en la casa.
y desde un tiempo a esta parte el gobierno ha decidido ponerlo en hoteles a la persona, por más que no necesite atención, necesite o no necesite atención médica. ¿Qué es lo más recomendable en un caso positivo? Es una estrategia que también usamos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la gente con casos leves, para asegurarse de que no haya contagiosidad intradomicilio, a veces no es tan fácil hacer cuarentena o hacer aislamiento dentro del domicilio, sobre todo cuando uno tiene un caso confirmado, por más leve que sea. Y la transmisión intrafamiliar es muy difícil de controlar. Es por eso que muchas jurisdicciones están tomando esta estrategia, de que independientemente que el caso sea leve, aislarlo en hoteles hasta que uno tiene un dato de laboratorio, que es la PCR, que sea negativa. Es una medida adecuada para precisamente favorecer la disminución de la transmisión. Es lo que estamos haciendo en Cava, lo que se está haciendo también en lugares en la provincia de Buenos Aires, porque lo que está claro es que la transmisión intrafamiliar es muy complicado de poder manejar y controlar, porque en la vida de todos los días, digamos, un enfermo COVID positivo dentro de una casa, habría que tener muchas condiciones para asegurarse el aislamiento. Y muchas veces esto no es posible. Entonces, se está desalentando que se queden en las casas precisamente para asegurar el control, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. ¿Y la cantidad sigue siendo la misma, la que hay que tener precaución, 14 días, o se ha extendido eso? Sí, no. Siempre es caso 14 días y los contactos 14 días. Cuando yo tengo un caso, lo identifico, le hago la prueba de laboratorio por PCR, la PCR es positiva, inmediatamente ese paciente entra en un área protegida y por otra parte, a los contactos se los coloca en cuarentena. Esa cuarentena es de 14 días y se vigila que no aparezcan síntomas, porque se han estado en contacto con el caso y el caso contagia 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, como un caso contagia 48 horas antes, uno tiene que rápidamente identificar los contactos que estuvieron con la persona enferma para estar absolutamente seguros que estos contactos, cuando enfermen, no van a seguir contagiando. Es decir, lo fundamental es aislar el caso y aislar los contactos. Doctora, yo le contaba que hay 2 casos en La Rioja donde se investiga, no se sabe todavía claramente cómo se contagiaron. ¿A partir de cuántos casos ya se puede considerar que hay un contagio comunitario en un lugar? Bueno, 2 casos no es para todavía tomar ninguna determinación, porque también lo que hay que hacer, evidentemente, es ver, digamos, las cadenas de transmisión. Uno tiene como el concepto de que hay transmisión comunitaria cuando uno pierde las cadenas de transmisión. Eso lo vimos mucho en sarampión, en los brotes. Cuando uno ya no sabe quién contagia a quién y ya no se sabe qué está pasando, es decir, para ser más gráfica, que uno tiene un caso en un lugar y el otro caso a un montón de kilómetros, eso ya podemos hablar de transmisión comunitaria. Pero ese no es el caso, estoy segura, de La Rioja, que todavía está con cadenas de transmisión que se están identificando perfectamente. Así que hay que ajustar bien, hacer vigilancia epidemiológica, identificar contactos, y eso nos va a permitir mantener la situación lo más controlada posible. Bien, perfecto, clarísimo. La última, doctora, cuando nos acerquemos al 10 de mayo seguramente el presidente los va a volver a llamar para preguntarles qué hacemos. ¿Hoy la recomendación sería continuar de la misma manera o se puede cambiar algo? Bueno, yo que la recomendación es flexible porque es una recomendación de acuerdo a la situación epidemiológica. Incluso se separó muy bien lo que son los grandes centros urbanos con mucha densidad de población. Es altamente probable que para todo lo que es el área metropolitana siga una cuarentena muy restrictiva, porque ahí están los casos y en los grandes centros urbanos muy densamente poblados es un desafío. Así que obviamente eso es claro. Pero luego se irá mirando el resto de las situaciones, porque hay provincias, como decía al comienzo, que a lo mejor pueden flexibilizar más y otras no.
pero los grandes centros urbanos es altamente probable que continúen en la misma situación. Le agradezco muchísimo por su tiempo, doctora. No, muy bien, muchas gracias y un saludo para todos. Hemos hablado con la infectóloga, pediatra, epidemióloga y jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez, y hoy integra la mesa que aconseja al presidente Alberto Fernández, Ángela Gentile. Quería poner el centro, la atención yo sobre la transmisión comunitaria, que ahí ella lo explicó y me parece importantísimo eso. Hay 2 casos en la provincia de La Rioja, por lo menos lo que informó el gobierno para afuera, que esos 2 casos se investigan. ¿Se acuerdan ustedes que la mayoría de los anteriores siempre ponía en el informe de Twitter tuvo contacto estrecho con un caso anterior, contacto estrecho con un caso anterior? Siempre, generalmente, o era, no sé, teníamos un caso de una médica, el caso que seguía era la enfermera, el caso que seguía era, no sé, la persona de tareas de limpieza, la persona que sigue era el marido de una de estas personas, y así sucesivamente, siempre había un contacto. Hay 2 últimos donde no está claro cómo fue el contagio, y me parece que uno es el del tema del policía. No se conoce porque no hay un vínculo directo con alguno de los casos anteriores. Entonces ahí es donde entra el temor de la transmisión comunitaria. ¿Qué sería transmisión comunitaria? Que ya el virus está expandido y que yo me puedo contagiar en cualquier lado y no sé. Más allá de que el gobierno hoy instala ese mensaje, buena manera, porque bueno, uno tiene que ser prevenido siempre, ¿no? Para que no baje los brazos, ¿no? No bajar la guardia, de que cualquier lado puede estar el virus. Pero mientras el gobierno pueda contener en un solo sector, es obviamente lo mejor que nos puede pasar, porque eso no se va a expandir. Ella explica que para transmisión comunitaria tienen que aparecer varios casos aislados, o sea, uno acá en cercanías a una persona de salud, otro en la zona sur, que no tiene nada que ver con esto, otro no sé, cerca de La Llama, otro en los Antártida, y así sucesivamente, que bueno, eso ya va a empezar o en el interior de la provincia, ¿no? A preocupar un poco más. Chicas, hacemos apertura comercial, ¿sí? Y ya me voy con Leo